Y estamos transitando ya el mes de agosto, el mes de la infancia. Hace muchos años se festejaba el primer domingo de agosto, el Día del Niño. Bueno, fueron cambiando las fechas y hasta el nombre fue cambiando y esta vez se llama el mes de la infancia o de las infancias. Y por eso hoy decidimos juntarnos, invitarla a Cecilia Barni, que ya ha estado acá en el programa. Cecilia es especialista, se recibió de licenciada en Educación por la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en Informática Educativa del Centro de Estudios Superiores, Terrero, especialista en Ciencias Sociales para Flaxo, es doctora en Psicopedagogía por la Universidad Católica, tiene inmensurable cantidad de títulos y honores, es investigadora acreditada y profesora asesora por concurso de la UNDEF, investigadora de la Universidad Austral, docente adjunta de la Escuela de Educación de la Universidad Austral, directora y jurado de tesis y trabajos finales de grado y posgrado, directora de la Diplomatura de Pedagogía Orgánica del Centro Pedagógico José Kentenich, académica de número de la Academia del Plata. Sus temas, versan sobre estilos educativos y su influencia en el desarrollo de competencias socioemocionales. En particular, ha estudiado el proyecto de vida y la educación integral. Ha escrito numerosos libros, referatos y tiene, por supuesto, premios y honores y prontamente va a estar también disertando en Portugal. Así que, realmente es un honor poder contar con la presencia de ella aquí en nuestro Entrecortados. Gracias, Cecilia, por participar. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y como siempre digo, para los investigadores no hay nada mejor que poder comunicar, contribuir, difundir lo que nosotros hacemos a toda la sociedad, ¿no? Porque es la intención. Así es. Nosotros en un programa anterior, ya no sé si fue el 2023 o 2022, hablaste sobre proyecto de vida. Pero en esta oportunidad, justamente, estábamos hablando de las infancias. Vamos a hablar de educación integral. Nosotros hablamos, de la importancia de la educación en nuestros chicos y en todo ser humano. Cómo ha ido cambiando con el tiempo. Cuando uno hablaba de, por ejemplo, Ministerio de Educación, y si uno se pone a hablar de educación, a veces no es lo mismo que se imparte en las escuelas. A veces en las escuelas se instruye, pero no se educa. Muchos dicen, no, la educación tiene que venir de la casa. Yo creo que la educación tiene que ser total, de la sociedad plena. O sea, unos y otros nos vamos educando en el trato a diario. Pero vos sos la especialista. Contanos, ¿qué es esto de educación integral? Exactamente lo que acabas de decir, ¿no? Que nos educamos todos y a las infancias o a la infancia tenemos que educarla desde la más temprana edad. Y justamente en estos últimos días estoy pensando esa coordinación entre el hogar, la casa, la escuela o las instituciones educativas y la sociedad en general. Cada uno desde su propio lugar, por supuesto, ¿no? En la casa, trabajar con los niños, fíjate la palabra que utilizo, trabajar, hacerlos que ellos aprendan a agradecer todo lo que los padres o la familia les da, que también respeten el trabajo de sus familiares. Uh-huh. Cuando ya pueden empezar ellos a hacer alguna cosita, ir dándoles, como por ejemplo vestirse, o que levanten alguna cosa, o que ordenen, que no dejen tirada la ropa o tirados los juguetes, empezar. Yo me acuerdo que tenía una tía que decía a guardar cada cosa en su lugar. Y sí, ella era maestra, ¿no? Maestra de antes, y cómo eso era, como estaba muy visto y muy bien visto, ¿no? No darle todo servido, no darle todo fácil, porque seguramente si nosotros no les damos esas responsabilidades, no van a poder desarrollar la responsabilidad, el agradecimiento, el respeto, la tolerancia a la frustración. Luego también en la escuela, pero hacer como una alianza escuela-familia, y eso se habla de la nueva alianza escuela-familia, porque hasta el Santo Padre, mira, me acordé recién de esto, hará, 4 o 5 años contaba cómo en su época había una alianza escuela-familia, pero la sociedad cambió, por lo tanto se habla de la nueva alianza, ¿no? Que la casa, la familia, respete a todas las personas de la institución educativa, todos, desde la persona que limpia hasta la directora o rector, y que
todos el personal de las instituciones educativas respeten a la familia y que sepan que ellos pueden ayudar a la familia a que la familia colabore con la educación que se da en la escuela y la escuela colabore con la educación que se da en la casa. Y el tercer punto o la tercera variable de la ecuación, como vos bien dijiste, es la sociedad. La sociedad respetar a la escuela. Pensar y preguntarnos, ¿creemos que la docencia es una profesión importante? ¿Les pedimos a los dirigentes que los respeten a los docentes y a las maestras, por ejemplo, porque siempre pensamos en la maestra, sí, que se los respete como egresados de educación superior, que tengan vidas dignas, más que nada que respetemos como una profesión importante, porque son los que van a permitir que luego existan personas educadas para todas las profesiones. Pero sin la educación inicial, primaria y secundaria, que es la obligatoria en nuestro país... Lo otro es imposible. Lo otro es imposible, gracias, que lo dijiste perfecto, Lili. Uno con, los años a veces se vuelve autorreferencial, pero esto que vos decís, la importancia de la educación integral desde la más temprana edad. Yo me acuerdo cuando nació mi hijo, y se sigue escuchando, cuando hay un bebé en la casa, todo el mundo dice, no hables, cállate, porque está el bebé, a ver si se despierta. Y yo decía, no, él vino a este mundo es así, con sus ruidos, con sus cosas, y él se tiene que ir adaptando a este mundo. Después, cuando era un poquito más grande, que ya empiezan a caminar, y no, sacá las cosas de porcelana porque te va a romper. No, yo le tengo que enseñar que es un adorno, que el adorno no se toca y que sus juguetes son otros. Y así lo hice, y nunca tuve problemas, nunca escribió una silla, ni me ensució las paredes, ni me rompió nada, porque aprendió a moverse en el mundo ese, en el que había sido incluido. Eso lo podemos ver como que le pusiste límites. Y a mí me gusta decir que el límite es el continente, o sea, lo que contiene a la persona. Y como decíamos recién, nos educamos siempre, ¿no es cierto? Entonces, si no lo pudiste hacer cuando era muy chiquitito, porque me pasó en una clase los otros días, que me decían, no, pero si hasta los 21 años, le digo, bueno, lo ideal es empezar desde el vamos. Claro. Pero si no pudimos empezar, por la razón que sea, desde el vamos, empezamos cuando... cuando podemos, cuando tenemos la oportunidad. Y ponerle límites, enseñarles que es lo que yo te decía por el respeto. Él respetó lo que vos le pedías. Claro. Y le desarrollaste esa capacidad. Sí. Y la responsabilidad. Si yo no respeto lo que mamá me dice, soy responsable de romper. Por más que no lo reflexione de esa manera. Claro, pero le va desarrollando todo eso. Sí. Ahora, como hablábamos, con el paso de los años han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, antes el respeto que había por las escuelas y por los docentes. Llegó un momento que todo eso como que desapareció. Como que, no podría decirte a ciencia cierta, el colegio se convirtió en un depósito de chicos. En algunos casos sí, por distintas razones, por papás que trabajan, pero se le perdió, digamos, el respeto a lo que era la escuela y al tiempo que el docente le dedicaba a la educación de los chicos, ¿sí? Esto se está, digamos, como retomando, se está, digamos, reconsiderando, decir, no, yo si estoy dejando a mi hijo en esta escuela y pasa tantas horas, la docente o los docentes que hay están formándolo como persona, más allá de enseñarle matemática, lengua o lo que sea. Bueno, es que eso es la educación integral, ¿no? Yo enseño matemática, pero de una manera integral, que incluyo todas las dimensiones de la persona. Entonces, para resolver un problema, le voy a enseñar a que haga un proceso reflexivo y demás. Pero la otra parte de la pregunta es si la sociedad está reconsiderando. En pandemia se vio... Y pienso, por ejemplo, en algunos artistas que lo decían por televisión, que me encantaba que lo dijeran, se dieron cuenta, sobre todo mujeres, hay que decir la verdad, cómo les costaba colaborar en la educación de sus propios hijos e hijas, y ellos iban viendo el trabajo de las personas que son docentes, ¿sí? O de las maestras, sobre todo. Pero después... es como que nos fuimos olvidando. En pandemia todos creíamos que íbamos a salir
bárbaro, pero después nos fuimos olvidando de lo que había pasado. Y ahí tengo una anécdota que, sin desprestigiar a nadie, pero yo era profesora de un profesorado, cuarto año de acá de la ciudad de Buenos Aires, y una de mis alumnas llegó, era en el turno noche, y llegaba que estaba casi llorando por cómo la trató un padre de la chica tendría 22, 23 años, mi alumna, sí, la casi profesora, y el chico, el hijo de este papá, tendría 17, 16. O sea que esa chica casi podía ser su hija. Sí. Y la trató muy mal y le dijo: vos acá sos una mucama de lujo, sin tener ningún prejuicio con nadie, pero mi alumna tenía 4 años de educación superior, con muchísimas horas de estudio y de trabajo, y ella me decía: mira, una falta de respeto total de esa persona. Es una persona, pero no es tan rara esa cuestión. Sí. Entonces, por eso a mí me gusta preguntarnos, ¿respetamos como a profesionales de la educación a los docentes? Y nos quedamos en esa reflexión, hacemos una pausa y seguimos. Y seguimos charlando con Cecilia Barni. Cecilia, recién nombrabas esto que se veía en pandemia, lo difícil que se le hacía a los padres por ahí acompañar el aprendizaje de los chicos, ya que no podían ir a la escuela. Bueno, en muchos casos se podía dictar clase a distancia, en otros no. ¿Qué pasó en ese momento con esta educación? ¿Que fueron nada más que los papás o los convivientes con el chico los que tuvieron a cargo la educación? Mira, en algunos casos pudieron hacerle frente, más que nada, como vos acabas de decir, los que tenían el auxilio de los medios informáticos y las pantallas, como suele decirse, para poder trabajar con maestras y maestros que podían ir con sus hijos, pero en otros que no había eso y nos cansamos de verlo, los chicos perdieron casi 2 años. Pero incluso en aquellos que tenían ese auxilio de las pantallas, a mí me parece que va a tardar tiempo en poder recuperar. Más que nada en los niños que eran, ponele, primer grado, primer año del secundario o primer año de la universidad. Que estaban iniciando una etapa. Esos fueron los más perjudicados. Y hay que trabajar mucho para recuperar, no sé si se va a poder recuperar ese tiempo, pero para acomodarlo al menos, porque se ve. Pero también es cierto que no fue solo pandemia, ¿no? En Argentina, de 2006 a 2019, las pruebas ERCE, que son de UNESCO también, pasamos de estar entre los que puntuamos más altos en Latinoamérica a estar entre los que puntuamos más bajos en Latinoamérica, en 13 años. Y eso nos dice mucho. Entonces, es eso lo que a mí, entre comillas lo digo, pero es de verdad, a mí me desespera. Sí. Porque nosotros, cuando no tenemos la capacidad de reflexión, que forma parte del estilo educativo activo, que es el estilo educativo que nos permite desarrollar la educación integral, no podemos discernir, no podemos elegir, entonces, y no podemos tomar decisiones. Cuando yo puedo hacer eso, discernir, elegir, tomar decisiones, llevar a la práctica esa decisión y vivir con la consecuencia lógica de esa decisión, entonces ahí vos sos responsable, libre, te preocupas por los demás, porque el ser humano se desarrolla en comunidad, en sociedad. Entonces ahí es lo que a mí me preocupa, ¿no? ¿Cómo hacemos para educar a las nuevas generaciones en esta forma de educación integral que permita desarrollar todas las dimensiones de la persona? Tanto la física como la cognitiva, que son las que más se han desarrollado en la escuela, pero también la social, la afectiva y la espiritual. Bien. Vos estás llevando adelante todo un estudio justamente de qué pasó en la pandemia con nuestros chicos, con nuestra sociedad. Contanos un poquito de eso. Sí, decidimos el año pasado, en 2023, en realidad la doctora Patricia Rodríguez Aguirre me convocó para trabajar en una investigación justamente con jóvenes, porque son ya jóvenes de 18 a 21 años actualmente, pero que en pandemia tenían entre 14 y 18 años. Y para ver los diálogos intergeneracionales, precisamente por lo que vos me preguntabas hace un ratito, porque estaban
en la familia nada más. Claro. Entonces estamos estudiando los diálogos intergeneracionales y cómo eso repercutió en su proyecto de vida o en la posibilidad de desplegar el proyecto de vida. Y hemos encontrado, desde que es una investigación cualitativa. ¿Qué significa una investigación cualitativa? Hicimos, en este caso, entrevistas que son de preguntas abiertas, entonces las personas te pueden responder en bastante, o sea, con bastante texto, bastante se pueden explayar, se claro. explayan, gracias. Y entonces las analizamos, pero hicimos 20 preguntas que nos dio un corpus de trabajo muy importante, porque cada entrevista duraba una hora y pico. Entonces encontramos que había, por ejemplo, familias, donde me acuerdo de una que estuve analizando, una mamá que le permitía y la ayudó a su hija a desarrollarse en esos meses, porque la chica le decía, voy a salir, ella nos lo contó, y la madre le decía, ¿vos te parece que es momento para salir? Mirá si te contagiás o contagiás a alguien. La madre no le prohibía, la hacía reflexionar. Claro. Desde ese ejemplo hasta otros ejemplos que son durísimos, durísimos las cosas que nos contaron, y que tomaron decisiones, por ejemplo, de irse de la casa en cuanto terminó la pandemia. Bueno, muy se duro. vio que hubo muchos divorcios, por ejemplo. Sí, pero estos eran niños, porque vos acordate que de 0 a 18 años Naciones Unidas considera que son niños, ¿no? Y ellos, a lo mejor con 18 años o con 17, se tuvieron que ir de sus casas. Es muy fuerte, porque desde situaciones de violencia familiar a esa otra situación de esa mamá que la hacía reflexionar, ¿no? Tenemos de todo en esas entrevistas, y habían jóvenes, o sea, son jóvenes de zonas rurales y urbanas, que ahí no encontramos demasiada diferencia. Ajá, mira vos. Nos sorprendió igual que a vos, exactamente. Sí, ahora yo digo, qué difícil es la convivencia del ser humano, ¿no? O sea, necesita esos momentos que uno dice, me voy a trabajar, y son momentos de escape quizás, de las relaciones familiares. Y ahí vamos a recomponer la relación con la escuela, porque muchos de los chicos también nos dijeron que sus docentes los escuchaban. Aún en la pandemia, no sé cómo hacían, pero bueno, cómo se portaron bien, entre comillas, y nos reconforta que hayan docentes de esa calidad, ¿no? Que tenían mejor diálogo con los docentes que con los padres, que con las familias. Sí, suele darse muchas veces, suele darse. No sé si es por, digamos, la práctica, la experiencia que tiene el docente de tratar con chicos de determinadas edades, que a veces a los padres se les escapan, ¿no? Ahora, este trabajo ustedes lo van a presentar afuera. Sí, ya lo presentamos, un resumen o abstract en la Universidad de Galway. Fuimos seleccionados y ya está publicado ese resumen o abstract, y también lo mandamos al Congreso de la Asociación Europea de Sociólogos, todo en inglés, en ambos. También fuimos seleccionadas y vamos a viajar a Portugal a presentar los resultados. Y en este tipo de congresos, además de los resultados de la investigación, nos piden qué intervenciones se pueden hacer a partir de esa investigación. Y lo que hicimos, que también ya se dieron en los primeros pasos, un nuevo taller de proyecto de vida, que lo di en un lugar que se llama Las 30 hectáreas de Jujuy. Es una parroquia de gente carenciada, excelente y resultó hermoso, y en un colegio de gestión privada de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que di 2 talleres. Ese es como un resultado. Y luego hicimos un juego de mesa de proyecto de vida, que está todavía en desarrollo, ambos, tanto el taller como el juego de mesa, y Patricia lo pudo aplicar en la prueba piloto en Córdoba, en 1 hora, y por ejemplo ahí ella me contaba, porque cada una le va contando a la otra lo que vamos haciendo, que a pesar de que los chicos no se conocían, y también es una fundación que ayuda en orientación vocacional, en 1 hora que se aplicó el juego, chicos que no se conocían terminaron amigos, riéndose, muy lindo, muy lindo. Así que eso lo vamos a presentar en Portugal, y cuando volvemos vamos a hacer todos los ajustes necesarios, porque para eso son las pruebas piloto, y es probable que podamos hacer una publicación, a lo mejor de un libro que incluya los resultados de la investigación,
el taller y el juego de mesa para que les sirva a orientadores y demás. Bueno, hacemos una pequeña pausa y seguimos. Seguimos charlando con Cecilia Barney, que realmente, bueno, más allá de la trayectoria que tiene, no cesa de trabajar. Te vas prontamente, bueno, ya dijiste, a Portugal a hacer esta presentación, te vas también a Misiones, me contabas recién. Sí, ahí me invitaron, es un congreso de educadores también, y voy a hablar obviamente de la educación integral y su relación con el despliegue del proyecto Vital. Así que en El Dorado, Misiones, entre el 12 y el 14 de agosto. Bien, y justamente a eso iba ahora mi pregunta. La unión entre educación para la vida y esta educación integral. Es exactamente eso. La educación integral es una de las dimensiones del estilo activo, que es ese que yo te decía que nos permite realizar la educación integral. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos, perdón que me pongo un poquitito más académica en este momento, antes la educación tradicional, que yo siempre digo no hay que hacer tabula rasa con todo lo anterior, hay que utilizar lo bueno de la educación tradicional, pero consideraba a la persona como algo pasivo, al estudiante pasivo, ¿sí? Lo más exagerado lo consideraban como que era una vasija que había que llenarla de cosas. La educación integral no, y es un estilo educativo pasivo. El estilo educativo activo es el que está centrado en el estudiante o en la persona y tiene que hacer. Y entonces a mí me gusta decir educar para la vida, ¿sí? Por eso hablo siempre del desarrollo de capacidades socioemocionales o de virtudes, ¿no? Responsabilidad, solidaridad, empatía, y por eso también hablamos de las dimensiones sociales, afectivas y espirituales, ¿sí? Donde espiritualidad no necesariamente es religiosidad. Lógico, ¿no? Pero el ser humano es un ser espiritual y lo moral está muy ligado. Y también por esa razón, yo hace un ratito te decía el agradecimiento, pero el agradecimiento le hace bien más que nada a la persona que es agradecida. Claro, o sea, es así, por es supuesto cierto. Que es lindo que te digan gracias. Sí, pero es más lindo dar que recibir. Exactamente, y eso es lo que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Y en esa toma de decisiones que yo te hablaba hace un ratito también, es poder desarrollar una vida plena, tener bienestar, que son las palabras que se utilizan ahora, ¿no? Pero es tener una misión de vida. Y cuando yo te dije ese proceso de discernimiento, elección, toma de decisiones llevada a la práctica y vivir con la consecuencia lógica, es ser una persona libre. Claro, claro. Y la libertad nos da felicidad. Y cuando hablas de bienestar, creo que no estás hablando de bienes materiales, que, bueno, ayudan, por supuesto, pero el bienestar pasa por otro lado. Por otro lado, por eso te decía lo del agradecimiento, tomar la decisión de ser felices, eso se los decía a unos familiares hace muy poquitito, porque a todos nos pasan cosas lindas y no lindas, o feas o malas, como vos las quieras llamar. Pero ¿en qué nos quedamos? ¿En la mala o en la buena? Claro. ¿En la linda o en la fea? Y ahí aprovecho para decirte algo que siempre charlamos, en los cortes, les cuento, charlamos, que el error forma parte del proceso de crianza, de aprendizaje, de desarrollo, de todos. Y si no, cada uno de nosotros pensemos, incluimos a los oyentes acá, si no nos equivocamos en nada en el día de hoy. El que no se haya equivocado, levante la mano. Estoy segura que todos nos equivocamos en algo. Seguro, aunque sea una cosita chiquita. En cualquier cosa, sí, porque ni nos damos cuenta, pero cuando lo reflexionamos nos damos cuenta, ¿sí? Que sí nos equivocamos. Entonces, no hacer un mundo cuando alguien se equivoca, ¿sí? Siempre, yo doy clases a adultos ahora, pero di en todos los niveles, y siempre les digo, si no es el examen, no se preocupen, porque a veces por esta cuestión de que tenemos tanto miedo al error, nosotros hacemos siempre técnica taller en las clases. Quiere decir que hacemos que las personas hagan. Y cuando hacemos una pregunta y no se animan a responder, le digo, no hay problema, acá no estamos calificando. Y aprendimos con mis colegas a ponerles aprobado solo cuando nos entregan la actividad. Claro. ¿Sí? Entonces, no hay problema. La cuestión es que la hagan, porque cuesta.
¿sí? Claro, es una decisión hacerla. Claro, como venimos de otro tipo de educación, que es, viste, la clase expositiva y demás, Sí. que no quiere decir que no haya que darla nunca, por favor. No, porque aparte Pero, en la vida pasás por situaciones similares. Exactamente, entonces, pero cuando les pedimos que hagan algo, es hacer. Después, cuando es el examen, es otra cosa. Pero la actividad la tenés que hacer, obviamente, que bueno, con esmerándose, los límites, claro, con los límites que se tienen que poner, ¿no? Pero es eso. Ahora, cuando hablamos de educación integral, vos que has dado clase y seguís dando en todos los niveles, generalmente el común de la gente piensa en la educación en los chicos. No pensamos en la educación a nivel universitario o nivel terciario. Por ejemplo, en el Colegio Militar de la Nación, sí se habla de valores, ¿sí?, que tiene que tener un buen militar. En el resto de las carreras, en las universidades, en los institutos de formación, ¿se trabaja esto de la educación integral, de los valores, de la espiritualidad? Debería trabajarse. En donde yo trabajo sí lo hacemos, porque te cuento que la educación integral también se puede llamar educación del carácter, que es el desarrollo de las virtudes, ¿sí? Porque el valor lo tenés, pero la virtud la podés desarrollar. Bien. Entonces, eso es lo importante. Y ahí hay que pensar que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿con quiénes tenemos que trabajar en primera medida? Con los formadores, ¿sí? Con los profesores, con los maestros, con las maestras, ¿sí? Entonces, a mí me gusta, yo doy mucho metodología de la investigación y damos 3 virtudes: humildad, perseverancia y honestidad. Por supuesto que necesitamos muchas más, pero esas son las 3, básicas. En mi opinión, para investigar son las que necesitas. Humildad, porque humildad, cuando vos mandás esos abstracts que te les acabo de contar, te devuelven muchas veces con correcciones. Sí, Fíjate casi siempre. Casi siempre. Vieron que yo les dije, fuimos seleccionadas, porque no es que vos lo mandás y ya quedás seleccionado. Entonces eso te obliga a desarrollar la humildad. ¿Sí? Y entonces la tenemos que tener, y obviamente a nuestros estudiantes les tenemos que enseñar que la tienen que desarrollar. Luego la honestidad. La honestidad es la única virtud que no tiene un vicio, ¿sí? Y la honestidad también, la confianza, que está pegada a la confianza, yo siempre suelo decir, la perdés con una sola acción que hagas. Claro. Te cuesta una vida desarrollarla, y por ejemplo, una mentira, ya está. Claro. La persona no te tiene más confianza. Es cierto. Y la perseverancia, ¿por qué? Porque vos necesitas poder perseverar para poder seguir adelante. Nosotros damos los talleres de investigación para que hagan las tesis, ¿sí? Proyectos, no importa, pero lo más conocido es tesis. Y ahí, si vos no tenés perseverancia, no la terminás. Y puedo hablar de mí misma cuando tuve que hacerla. Bueno, es uno de los grandes problemas. Mucha gente no termina de recibirse porque no termina de hacer la tesis. Sí, tesis, trabajo final, lo que sea. Claro, porque va y viene y bueno, y hay correcciones y el tiempo va pasando y la gente ya se cansa, y entonces muchos han cursado una carrera y no han presentado su trabajo integrador o su tesis. Para poder terminarla, necesitas esas 3 virtudes que forman parte de la educación del carácter o de la educación integral. Es cierto. Así que, y por eso hay que desarrollar no solo lo cognitivo, pero además a mí me gusta decir que lo dividimos en esas dimensiones para poder comprenderlo, pero son integrales. O sea, la honestidad no va solo para la espiritual o para la afectiva o para la social. Va para todo. Va para todo. Y cada una de ellas también. La ponemos en las cuestiones donde más influye, ponele. Pero es integral. Bien. Lo dividimos para comprenderlo, nada más, porque el año pasado en una defensa que había sido jurado de una tesis, lo dividió y le dije, no, pará, es integral. Las dimensiones las ponemos para poder comprenderlas, estudiarlas, trabajarlas. Pero tienen que venir todas unidas. Unidas, claro. Exactamente. Claro. Y en un congreso escuché, dijo una persona, ¿no? Que después un amigo me dice, ¿cómo no hablaste? Y le digo, ¿qué querés que le diga? Pues decía, dejamos de dar una materia para ser ética, no voy a decir cuál, para hablar de proyecto de vida. No, el proyecto de vida tiene que estar incluido. Claro. En matemáticas, si vos le das algo que tenga que discernir, estás colaborando para el proyecto de vida. Claro. En historia, si le enseñás a reflexionar, lo mismo, y bueno, y en todas las materias, no voy a decir una por una porque es en todas. Si hay algún docente, algún papá que quiera
tomar contacto con vos? ¿Tenés alguna página? Sí, tengo un Instagram que se llama Cecilia Barni. Ahí yo contesto y es solo profesional y publico de educación integral y proyecto de vida. Después tenemos Integralitas EduLab, que es la página, y también contestamos y respondemos ahí. Y bueno, los correos electrónicos, pero con el Instagram es como más fácil. Bien. Cecilia, te agradezco muchísimo. Siempre que venís nos enseñás mucho. Dejas un lindo granito de arena que va a ir creciendo en nosotros y en nuestros oyentes. Y bueno, te deseo el mayor de los éxitos en esta presentación que van a hacer en Portugal. Muchísimas gracias, Lili. En realidad, de verdad, les agradezco yo a ustedes porque el sentido de vida del investigador es poder comunicar y difundir lo que nosotros encontramos. Así que la agradecida soy yo, a vos y a todos nuestros oyentes. Gracias. Gracias a vos.